Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Nada impedía a Pablo cumplir con su misión de evangelizador. Aún en su prisión, trabajando para mantenerse, convocaba a los judíos para demostrar su inocencia y muchos recibían el evangelio de la salvación. Nada lo frenaba, al contrario. Pareciera que en las peores dificultades se fortalecía aún más. Es que no se puede esperar a que se cumplan las condiciones óptimas para anunciar el Evangelio, y es justamente desde la cruz donde la salvación expresa toda su fuerza. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, ha ascendido al cielo y ahora nos promete la venida del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, disponemos nuestro corazón. Humildes y penitentes nos presentamos ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Al concluir estas fiestas de Pascua, concédenos, Señor, que la alegría de saber que hemos resucitado con tu Hijo transforme toda nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, Pablo recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad, porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos, me vi obligado a apelar al emperador, sin querer por esto acusar a nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos observan el mundo. Sus pupilas examinan a los hombres. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor examina al justo y al culpable, y odia al que ama la violencia, porque el Señor es justo y ama la justicia, y los que son rectos verán su rostro. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar. Pero Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: Él no morirá, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la fuerza y el milagro del Señor ciertamente es muy grande. Por eso que aquí también tenemos como una exageración, ¿verdad? Dentro del género literario uno entiende. Si se relatara, dice, detalladamente
todo lo que hizo Jesús, todos los milagros, toda la presencia del Señor en medio del mundo, no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Bueno, y yo pienso que de cierta manera sí, ¿verdad? Es una exageración literaria, pero cada uno de nosotros, queridos amigos, es un gran milagro, es el milagro de Dios, es el milagro de la vida. A la cada uno ya relatábamos entonces la yandere coea lleva cada uno traer, queridos amigos, esa gracia del Señor, ciertamente que, como dice aquí, no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Y bueno, eso es lo que tenemos que pedir también, queridos hermanos. Pero miremos cómo comienza este evangelio, porque Jesús resucitado es el que había anunciado con qué muerte Pedro también debía glorificar a Dios. O ella cama yupe y más yupe, ¿verdad? Y le había dicho anteriormente, pues ella de ya reflexionar upea, allá que otros son los que te van a ceñir y te van a llevar. Es decir, cuando hay un amor sincero por el Señor, un amor grande, porque queremos construir el reino de Dios. Lo tomamos como misión nuestra. Y cuando uno toma como misión nuestra, personal, evidentemente que lo va a llevar y lo lleva adelante, fuerza. Después me vende Yokoa lleva, porque es la fuerza. Apecha y peñan de Yara. La ñandella huerecono peñan de Yara, resucitado, resurrexit, mentalidad, cambio de vida. Cato ese yo que fuera ñandella yujuta ella lleva, peñan de Yara y añade. Y esto es bueno, ¿verdad? Porque es la gracia de un Dios que nos fortalece para que podamos seguir luchando y no desanimarnos jamás. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba. Y entonces te va dando los detalles. ¿Quién es este discípulo al que Jesús amaba? Que pone el auscultar, el pecho, el corazón, el latir, el amor de Dios para con el mundo, ¿verdad? Y entonces, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? A él operando algo, pero entonces era el más cercano, entonces en el que tenían confianza, y Jesús mismo, ¿verdad? O me llama verdad. Cuando Pedro lo vio, preguntó, ¿y qué será de este? ¿Qué será de este? Uy, cosa coe. Cuando era el juetere y cuando el niño y siempre de, uy, cosa coe, porque ya de yara, da, él y fácil página, da, él es fácil página. Por ahí un guará, lleva oro, guatar, y tú, pero ¿qué será de este? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestra comunidad? ¿Qué te importa, Ishue? ¿Qué te importa lo que va a ser de este? Tú sígueme. Queridos amigos, esto de cierta manera, ñande yara, ñande moina, ñande nendabe. Ñande moibe, ñande nendabe. Entonces, ¿y quién de cuárabe? A ella, bailan de cuara, asegúrate ahí, vos de tu camino, mirando en comunidad, buscando el bien de la comunidad, con la fuerza y la gracia del Espíritu del Señor. Pero, ñandemo, ñande cuara, ñandemo, y ñandenda, ñandemo, ñandena, ñande yara. ¿Y a vos qué es? ¿A vos qué te importa? Lo importante es que tú me sigas a coluteo, yo será beguel. Pues a la importante. Anila y cola de chimoso y guapea y guaseamo y guapea y guamo, etcétera, etcétera, sino que aquí lo que tenés que hacer es evangelizar, anunciar, salir, demostrar que el Dios está presente en medio de nosotros, pero con esta dica importante que yo te doy. A vos que es maende, mae. De chimentajangua, el coangua de aquí para allá de Mozambique. Entonces, lo importante es que tú me sigas en tu condición y cuidando de tus aspectos importantes. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. O sea, la gente enseguida ya rapea y matando mano moja, tú que va Sin embargo, dice, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿a vos qué te importa? Lleguen ahí. Ñande Yara es el dueño de la vida. Lo importante, queridos amigos, como mensaje es que nosotros nos pongamos siempre en presencia del Señor, pero con esta actitud y con este deseo de hacer siempre el bien. La resurrección, la vida de Dios,
el seguir el camino del Señor que nos lleva a nuestra realización y planificación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada oración respondemos: ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Por la Iglesia, para que se preocupe por las familias y fomente la capacidad de amar, perdonar y valorar a cada uno como persona humana. Oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Por los gobernantes, para que protejan a las familias y busquen alternativas de solución ante los graves problemas en estos tiempos de dificultades económicas. Oremos al Señor. Espíritu Santo, ven. Por los ancianos, los pobres y enfermos, para que no les falte el cariño familiar y que reciban el apoyo solidario y fraterno de todos nosotros. Oremos al Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos Y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre El Todopoderoso. Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Que el Espíritu Santo nos purifique, Señor, de nuestras culpas y nos prepare a celebrar dignamente tu santa Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley, y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Oración final. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo, y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes, con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo